Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Encontramos en el capítulo 10, versículo 1 al 9 del evangelista San Lucas, la misión de los 70 discípulos. A veces se confunde por 72 porque el Señor les decía que fueran de dos en dos. Y es que estos 70 discípulos, recordemos que muchos de ellos eran mujeres. Esto para los que llegan a pensar que el Señor no tuvo en cuenta en la evangelización a las mujeres porque escogió 12 hombres, apóstoles, hombres. Pues sepan que los discípulos eran muchísimo más las mujeres que los mismos hombres. ¿Por qué estos 70? Pues tengamos en cuenta que puede ser un número simbólico. No obstante, puede también hacer referencia a lo que encontramos en el libro del Génesis, en el capítulo 10, que es el número aproximado de pueblos descendientes de los 3 hijos de Noé. También esos de 70 puede ser como ese número perfecto de la mentalidad hebrea, y que según las circunstancias de un pueblo de la época de Noé que tenían errores, que tenían fallas de tantas personas, varios de ellos eran fieles al Señor, y por eso el Señor también es sumamente misericordioso con toda la humanidad, precisamente por la santidad de algunos pocos. Y muestra también que pese a los errores del mundo y de la historia, aún así el ser humano está en las manos de Dios. El Señor se compadece, siente misericordia por nosotros, porque somos seres humanos que también podemos fallar. Pues muy bien, el Señor invita a estos apóstoles: vayan que yo los envío como ovejas entre lobos. Y se envía al discípulo sabiendo que se encontrará con contradicciones, con rechazos, pero bueno, eso puede pasarle a cualquier discípulo. El peligro es que la oveja con el tiempo se convierta en lobo, que en lugar de ir y formar parte de ese redil, se convierta más bien en el lobo que ataca al mismo redil. Por eso nosotros los sacerdotes y los laicos en general que servimos en la evangelización necesitamos mucha oración para que sí actuemos como esas ovejas que formamos parte de un buen redil y no que seamos lobo como obstáculo para la evangelización que el Señor nos ha encomendado. La cosecha es abundante, pero muy pocos los obreros, y más que hoy en día que hay una crisis vocacional. El joven ha perdido mucho encanto por servirle al Señor. Necesitamos que oren para que volvamos nosotros a tener abundantes obreros. En esta mies que es también muy abundante, hay muchos que están como ovejas sin pastor. Y necesitamos obreros, pero que de verdad le sirvamos al Señor según la voluntad de Él, no según la voluntad de este mundo, según el parecer de Cristo, no según el parecer de este mundo, porque pueden existir evangelizadores, misioneros, sacerdotes que digan: pues yo quiero ser sacerdote porque me gusta ese estilo de vida, pero déjeme vivir como este mundo invita a vivir, y eso no tiene ningún sentido, por supuesto. Cuando el Señor nos dice que no lleven albolza, alforja ni sandalia, simplemente es una invitación para que el obrero sea un ser que le sirve a la iglesia, pero con humildad, y que sea una persona desprendida de todo lo terrenal, de que todo lo hagamos sea para gloria de Dios, lo que hagamos sea para Él, no para provecho nuestro. También vemos que el Señor, cuando le dice a los apóstoles que cuando vayan a un lugar y le diga ya a ese lugar, a esa casa: pasa a esta casa, si no volverá a ustedes. El Señor nos pide para que sirvamos a Él y evangelicemos sin necesidad de polemizar. Las polémicas para el Señor no son necesarias. Basta que nosotros como obreros demos ejemplo, demos testimonio. Con el testimonio es suficiente para que otras personas caigan en la cuenta lo que en sí indica la palabra. No estar haciendo polémicas porque una persona, cuando se vuelve terca doctrinalmente, ni un buen consejo ni un buen argumento lo lleva a la verdad. Es muy difícil. Más bien con el ejemplo, con el testimonio,
podremos nosotros evangelizar a esas personas que se tornan tercas y casi, digámoslo así, torpes a la palabra de Dios, porque quieren tomar la palabra de Dios y decir otra cosa contraria con tal de atraer adeptos para ellos mismos. De todos modos, el Señor invita a estos discípulos que vayan para que también den una noticia, que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Si en nuestros hogares no existe esa armonía, esa paz, esa tranquilidad, ese gozo, algo debe estar pasando en nuestros hogares. Porque si conocemos la palabra de Dios y la vivimos, tenemos que sentir que ese reino de Dios llega a nuestro corazón y Él reina en nuestros corazones. Y si Él reina en nuestros corazones, tenemos que ser personas muy diferentes, muy distintas, personas que seamos de verdad sal de la tierra y luz del mundo, y que seamos agua para tanta aridez que hay en este mundo. Qué hermoso es ver el agua, es lo más apasionante, y donde hay agua hay vida. Por supuesto, lo mismo podemos decir del Señor, donde está el amor de Dios, hay felicidad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. El Señor los siga bendiciendo. Reflexión del Evangelio.